nuevamente a una nueva clase. En este caso ya hemos introducido ya toda la parte que es el álgebra. Lo introducimos al completo. Uno ya puede hacer la mayoría de operaciones en las cuales están involucrados los ejercicios del álgebra. Cualquier persona que tenga dificultades en un tema ahora ya no debería tener ningún problema. Y bueno, en este caso nosotros ya nos vamos a entrar en temas un poco más específicos, en los cuales ya vamos a ver desde sumas algebraicas hasta lo más avanzado que podríamos encontrar en el álgebra. Y a luego continuar con unos contenidos un poco más fuertes, ¿verdad? Y bueno, comentarles de que en las sumas algebraicas, que es el tema que luego le sigue a la introducción. Si alguien puede estar leyendo ahí el libro de álgebra, podría darse cuenta que es básicamente el segundo capítulo, básicamente ese. Entonces, lo que estamos viendo acá sería la introducción a sumas algebraicas. No es nada más que simplemente adicionar una cantidad a la otra. En este sentido tendríamos una adición de una cantidad. Aquí quiero dejar algo un poco claro, porque nosotros podríamos decir, bueno, yo voy a sumar estas dos cantidades, voy a poner aquí un ejemplo, sumar A, B, C. Es decir, me están pidiendo, yo voy a sumar la cantidad de A, la cantidad de B y la cantidad de C. En este sentido, lo único que nosotros tendríamos que hacer aquí es simplemente agregar signos positivos delante de cada término. Es decir, aquí lo que vamos a generar ya es un polinomio, en el cual tendríamos algo similar a esto. Tendríamos a la siguiente cantidad le vamos a anteponer el signo positivo, es decir, el más. Y a la siguiente cantidad también le vamos a anteceder el signo positivo. Ahora, una cosa que hay que tener claro aquí es que en aritmética habíamos visto esa parte en que un signo negativo no necesariamente está indicando que va a ser una resta, más bien. En teoría, uno va a terminar haciendo una resta, pero el álgebra de Baldor no lo ve tal cual como una resta, un signo negativo. Es decir, si por ejemplo aquí me dicen sumar A, y aquí por ejemplo me dicen una cantidad negativa de B, y aquí una cantidad negativa de C, yo en realidad voy a estar haciendo una suma, pero álgebra de Baldor no interpreta que esto estrictamente puede llegar a ser un valor negativo. Es decir, B puede tomar un -1 y esto se puede convertir en un valor positivo. Por lo tanto, cuando estemos aquí dentro de unas cantidades negativas, como en el caso de -B y -C, vamos a considerar que aquí estamos adicionando aquí. Es decir, vamos a tener una expresión como la siguiente, A más. Aquí, cuando nosotros tenemos un signo negativo, le ponemos el paréntesis para identificar que esto en realidad es una sola cantidad, la cual tiene el signo negativo. Y lo mismo vamos a hacer para la cantidad de C. Y en este caso nosotros, este tema lo habíamos dado en un video anterior, que sería en la parte de introducción, que es la ley de signos. Cuando nosotros tenemos un más y dentro del paréntesis un más, aquí tendríamos un signo positivo. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo un más y un menos acá? Aquí, más por menos, en este caso me daría un negativo en esta parte de A. ¿Y qué pasa si yo tengo algo como esto? Esto me va a dar en realidad positivo. Signos iguales van a ser positivos, pero signos contrarios van a ser negativos. En ese sentido vamos a seguir esta ley para andar suprimiendo los paréntesis. Se va a abordar un poco más específico el tema de supresión de signos de agrupación, pero aquí es importante tener que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Más menos b
más por menos me da menos. Entonces aquí justamente le pongo menos b. Y aquí más por menos, aquí esto me da menos. Y aquí le voy a poner la cantidad de c. Ahora, aquí podría parecer que es una resta, pero recuerden que el álgebra de Baldor no interpreta que esto va a ser estrictamente una resta. Va a interpretar que esto en realidad es una suma. Bien, entonces estos son como conceptos generales en los cuales vamos a estar profundizándolos más adelante. Y también vamos a hacer ejercicios un poco más complicados porque no vamos a tener cantidades solamente de este tipo, sino que vamos a tener expresiones un poco más complicadas o polinomios sumándose con otros polinomios. Entonces, como aspectos generales, yo podría tomar acá que existen básicamente 2 o 3 sumas que puedo categorizarlo. En este caso tenemos tipos. Tendríamos aquí suma monomio con monomio. Podríamos tener una suma monomio con polinomio. Ya voy a dar ejemplos de esto. Y podríamos tener aquí una suma polinomio con polinomio. Pueden ser varios en este caso, pueden ser varios monomios, pueden ser varios polinomios o pueden ser solamente uno. No se preocupen por esto, la cantidad. Ahora vamos a dar un poco de ejemplo básicamente a qué se refiere esto. Voy a abrir la puerta de arriba. Porque exactamente nosotros vamos a encontrarnos en situaciones en las cuales no vamos a tener cantidades así, ¿verdad? Qué galán, ¿verdad? Pero en la realidad vamos a tener expresiones un poco más complejas o un poco más complicadas. Entonces, aquí teniendo monomio, monomio, aquí tendríamos ejemplos de este tipo. Aquí tendríamos A, B, que esto se convierte como A más B. O podríamos tener una expresión como 2ab cuadrado, 3ab cuadrado, 5ab cuadrado. Algo de este tipo podríamos llegar a tener, es decir, nosotros podríamos tener incluso términos semejantes. Esto es una parte clave porque básicamente como nosotros efectuamos las sumas, vamos a basarnos de la reducción de términos semejantes. Entonces esto me quedaría como 2ab al cuadrado. Aquí le pongo el signo positivo porque estoy adicionando cantidades. No lo voy a, en este caso yo no me voy a enfocar en el resultado, solamente quiero que se den cuenta cómo van las cosas. Es decir, yo puedo tener un monomio y yo le sumo a otro monomio. Puedo tener un monomio y yo le sumo varios monomios. Es decir, básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Sumar básicamente monomios en el primer caso. Pero ahora, ¿qué pasa? Esto sería como el primero. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo monomio, polinomio? Bueno, aquí nosotros podríamos tener o un polinomio se está adicionando a varios monomios o un monomio a varios polinomios o un polinomio. Aquí podríamos tener variedad. Así que esto no hace la distinción de que sea básicamente un solo monomio y varios polinomios, sino que podemos tener varios monomios y un polinomio o varios de todo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tener 5xy. Yo le quiero sumar la cantidad de
5xy más 1. Y aquí yo le quiero adicionar menos xy menos 5, por ejemplo. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? En esta parte de acá, aquí tendríamos el monomio. Pero acá, todo esto sería un polinomio. Al igual que esto sería un polinomio. Así que podríamos tener variedad de todo eso y no solamente podríamos tener un monomio, podríamos tener, como podría ser en este caso, 58 ABC menos 9 ABC, 5 ABC menos 2, y así podríamos verlo de esta manera. Ahora, ¿esto cómo lo vamos a transformar? Aquí básicamente solamente tenemos que ponerle el signo positivo a todo. Es decir, aquí tendríamos algo como 5xy más. Aquí vamos a poner todo en paréntesis lo que está acá. Es decir, aquí pondríamos 5xy más 1. Y aquí más menos xy menos 5. Tendríamos una expresión como esta, que sería básicamente la suma. Bien, ahora, ¿cómo se vería este? Aquí tendríamos monomio, monomio, polinomio. Recuerden que los polinomios son básicamente varios monomios o varios términos. Podríamos verlo de esa manera. Entonces aquí tendríamos 58 ABC más, y le ponemos el signo negativo, menos 9 ABC más 5 ABC menos 2. Básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo en las sumas. Simplemente le vamos a agregar el signo positivo y si vemos que algo tiene un signo negativo, como en este caso, le ponemos el paréntesis y ya luego lo vamos a suprimir y vamos a poner el signo que corresponde, que en este caso sería negativo. Entonces esto es básicamente lo que estamos viendo acá. Y por último tenemos suma polinomio con polinomios. Aquí pondría dos ejemplos, como los siguientes. Aquí tendríamos polinomio polinomio. Aquí como tendríamos un ejemplo. Tendríamos, por ejemplo, 6x al cuadrado más... Uy, perdón. Sí. Esto va acá, lo siento. Más 7x menos 2. Y yo lo quiero sumar, por ejemplo, con 6... Bueno, sí, le voy a poner 6x al cuadrado menos 5x menos 9. Algo así podríamos tener, por ejemplo, digamos. Entonces, ¿cómo haría todo esto? Sencillo. Lo que yo haría acá es simplemente identificar que tengo, ¿verdad? Aquí yo tendría polinomio. Y aquí yo tendría nuevamente un polinomio. Por lo tanto, lo que yo voy a tener acá, lo voy a escribir de esta manera, sería 6x al cuadrado más 7x menos 2. Más, voy a poner entre paréntesis el otro polinomio, que sería 6x al cuadrado menos 5x menos 9. Y de esta manera yo ya he hecho la suma. Y básicamente esto es lo que se refiere con las sumas algebraicas. Nosotros tendríamos de estos tipos. En el próximo video les voy a estar explicando precisamente cómo hacer para estos casos de reducir los términos semejantes y todo. Vamos a seguir siempre la misma lógica y mismos pasos para la reducción de términos semejantes. Sin embargo, la metodología aquí es un poco más distinta, por decirlo así. La que sugiere es un poco más sencilla y más amigable para cualquier persona, porque anteriormente habíamos visto como algo muy básico, que nosotros solamente tenemos estas expresiones y ya está. Pero aquí ya tendríamos unos polinomios
los cuales nosotros podríamos poner aquí una determinada letra y así sumarlas. Entonces, con esto concluyo en esta clase, espero me hayan entendido y bueno, voy a seguirlos viendo con mi rostro, aquí con la pizarra y haciendo todo lo posible. Así que nos vemos, chao.